El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La mejor manera de reinar. Vamos a descubrir cuál es esa mejor manera. Romanos capítulo 12, verso 7. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12 y el versículo número 7, ahí en sus Biblias. Mi esposa va a estar leyendo el texto, ustedes sigan atentamente la lectura de este pasaje. Repito, Carta a los Romanos, capítulo 12 y el verso número 7. Romanos 12, 7. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, bendícenos en esta hora por medio de ella. Y guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que sea sano, que sea recto, que sea verdadero, que contribuya a nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces en unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando progresivamente a los argumentos centrales de este tema que quiero compartir inmediatamente. Escuchemos con atención. El servir a Dios es un don ministerial. Es una honra que reciben los que participan de la gracia de Dios. Amén. Es un don ministerial, el servir a Dios. Es un don ministerial. A diferencia de los dones que el Espíritu Santo provee al creyente para manifestar su poder, estos dones de los que está hablando aquí el apóstol Pablo en el pasaje donde hemos leído, no son dones carismáticos o algo así, ¿no? Por el estilo, ¿no? Son dones para servir. Dones para servir. El que preside, por ejemplo, tomando uno de los que están aquí manifestados en este texto, el que preside es aquella persona que ejerce una mentoría, un liderazgo, un cargo de dirección en cualquier agrupación. Estos dones, la Biblia nos enseña que los provee no el Espíritu Santo, sino el Señor Jesucristo. De manera que ya vamos entendiendo cuál es la mejor manera de reinar. La mejor manera de reinar en el cristianismo, en la iglesia del Señor, en el reino de los cielos, es servir. La mejor manera de reinar es servir. En el reino de Dios, la grandeza se alcanza por medio del servicio a otros. Por esta razón, no todos tienen la vocación para ser siervos de Dios. Un ministro de Dios debe poseer ciertas condiciones para ejercer el cargo. El ministerio que él desempeña es único en su género. Veamos entonces cuáles deben ser las características del servicio a Dios. Una de las dignidades más grandes que existe sobre esta tierra es la de ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Una persona puede llegar a ser incluso el presidente de la nación más poderosa del mundo,
o puede ser el director de una gran empresa de comunicaciones, o puede ser el director de un organismo científico, la NASA, por ejemplo. Pero estos cargos, puede ser el rector, por ejemplo, de una gran universidad en el mundo, como la Harvard, la Cambridge de Londres. Pero ninguno de estos cargos, ninguna de estas funciones directivas se compara con la de ser un siervo de Dios. Es la dignidad más grande que un ser humano puede tener aquí: servir a Dios, servir al Señor. Esta palabra, la palabra siervo, estuve mirando atentamente cómo se escribe, cómo se pronuncia en hebreo esta gran palabra, la palabra siervo. Y encontré que la palabra siervo en hebreo se dice obed, 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 O-B-E-D, obed. Se tradujo obed, y al idioma español su significado o traducción es siervo, un siervo. En la Biblia hay grandes siervos de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, Moisés. Moisés, siervo de Dios. Y el idioma hebreo tiene una cualidad especial, yo diría que es sobrenatural, y es que cada palabra tiene originalmente un pictograma que la representó al principio. Antes de llegar a ser un carácter gráfico, ella era un símbolo. La palabra Obed se escribe con 3 letras hebreas: Ayin, Bet y Dalet. Ayin, Bet y Dalet. Allí. Su pictograma era un ojo. ¿Sí? Un ojo. Símbolo de visión. Visión sobrenatural. La Bet, su pictograma, su símbolo era una casa. Una casa. ¿Sí? Y tenía que ver con, más que todo, con la institución de la familia. Y la tercera letra era la letra Dalet, o es la letra Dalet, y su pictograma original era una puerta. Una puerta es algo que sirve para tener un acceso a un lugar, ¿sí? Una entrada o una salida. Eso es una puerta. Esos son los 3 pictogramas de esta palabra, Obed. Interesante entonces es que su significado, de acuerdo a estos pictogramas, es el siguiente: un siervo de Dios es una persona que tiene sus ojos puestos, sus ojos, tiene su visión puesta en la puerta de la casa de Dios. Una persona que tiene su visión, sus ojos puestos en la puerta de la casa de Dios. Interesante. La Biblia habla de Moisés como un hombre que fue fiel en la casa de Dios. Un hombre que fue fiel en toda la casa de Dios. Y nos muestra también al Señor Jesucristo como el Señor de la casa. El Señor de la casa. Eso está escrito en la carta a los Hebreos. Entonces, no es cualquiera quien puede ser realmente un siervo de Dios. Tiene que ser una persona como la pictografía lo dice. Una persona que tenga su visión, ¿sí?, puesta allí, en la puerta de acceso a la casa de Dios. El lugar de acceso a la casa de Dios. Esta es una de sus principales cualidades, ¿no? Ahora vamos a ver inmediatamente qué otras características debe poseer todo aquel que quiere ser un siervo de Dios. Primero, caracterizado por altas demandas.
El servicio a Dios entonces es caracterizado por altas demandas, unos grandes estándares. Se pide a aquel que quiere ser un siervo de Dios. Segundo, caracterizado por honra y privilegios. honra y privilegios. Así como la persona se le exige, también se le dignifica. ¿Sí? ¿Cómo se le dignifica? Honrándolo entre las demás personas. Primero, caracterizado por altas demandas. Se requiere valentía y riesgos. Juan 16:2, Filipenses 2:29 al 30. Requiere el más alto sacrificio y gozo. Filipenses 2:17. Requiere esfuerzo espiritual, pero también físico. Romanos 15:31 y segunda carta a los Corintios 9:12. Bien, los textos usted puede revisarlos allá en su cartilla, pero estas demandas son bastante grandes. Uno, por ejemplo, mantener el gozo. Esto es una demanda grande, sobre todo cuando hay momentos en los cuales no hay ningún motivo para estar gozoso. Sin embargo, usted debe mantener el gozo, porque a un siervo de Dios que le vean la cara, el ceño fruncido, la cara arrugada, y oyéndole quejas en la mañana, quejas al mediodía, quejas en la tarde, quejas en la noche. Este ministro no va a inspirar a nadie y la gente poco a poco dejará de seguir a un ministro, a un mentor que presente estas cualidades, manifieste este tipo de conductas. El gozo. Debe ser una persona también valiente. El ministerio no es para gente cobarde. No, es para gente valiente. Gente que no le tenga temor a nada. Ni a la crítica, ni a la burla, ni al señalamiento. Que no le tenga temor a nada. Ni a nadie. Por eso es que esto realmente no es para todos. Ahora, obviamente que para usted servir a Dios en un ministerio, usted requiere un previo llamado de parte del Señor y una capacitación sobrenatural de parte de Dios. Porque este oficio es un oficio que lo demanda. Demanda una cuota alta de valentía, ¿sí? De gozo a prueba de todo. Así es que realmente voy a repetirle los textos, vamos a repetirle los textos para que usted los busque y usted los lea y respalde de esta manera cada una de estas verdades que estamos explicando. Juan 16:2 y Filipenses 2:29 al 30. Muy bien, estos textos usted los puede leer en su casa, ¿sí? Y confirmar las verdades espirituales que estamos aquí compartiendo. Vamos a enfocarnos en el segundo tipo de demandas que exige ser un siervo de Dios. Requiere el más alto sacrificio y gozo. Filipenses 2:17. Requiere esfuerzo espiritual, pero también físico. Romanos 15:31. Esfuerzo espiritual, esfuerzo físico. Le cuento, hay gente que piensa que una de las tareas del pastor, de un ministro, es la de predicar, enseñar, ministrar la palabra de Dios en un púlpito o fuera del púlpito. Y algunos piensan que esto es una tarea fácil. Algunos creen que esto es, como decimos, ¿no? en el argot popular, soplar vidrio y hacer botella. Y más de uno se ha equivocado realmente en esto, porque ministrar la palabra de Dios requiere no solamente de un esfuerzo intelectual para
compilar notas, hacer una investigación, preparar un bosquejo, etc. Esto también requiere esfuerzo físico, esfuerzo mental y espiritual. Alguien se puso a hacer el siguiente estudio. Un pastor que es también experto en dirección de personal, y él es también experto en nutrición y dietética. Y él se puso a comparar el desgaste de un ministro al predicar 1 hora. ¿Cuál era el desgaste físico que esta persona tenía en calorías? Y llegó a una conclusión interesante. Un ministro de Dios, un predicador de la palabra de Dios, que exponga la palabra durante 1 hora, es igual a una persona que ha trabajado físicamente 6 horas. 6 horas. El esfuerzo físico, solo el esfuerzo físico, el desgaste que hace, por ejemplo, un gerente en una empresa, o un oficinista, o un conductor de un automóvil, de una unidad esta de transporte público. El esfuerzo físico de ellos es equivalente al esfuerzo físico de un pastor. Pero 6 horas en estas personas y 1 hora nada más al pastor. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y eso es cierto. Yo le puedo dar testimonio de esto, de cómo agota predicar solo la palabra de Dios. Ahora, un pastor no solamente tiene que predicar, enseñar la palabra de Dios, también tiene que practicar una vida de oración. Tiene que ser un administrador eficaz de la congregación, de la iglesia. De igual forma, también tiene que ser un buen consejero y tener disposición para aconsejar. Así que todo esto súmele el esfuerzo. Por eso es que es tan desgastante el oficio de un pastor, de un ministro. No es cosa fácil. Bien, vayámonos a nuestro segundo punto principal. Caracterizado por honra y privilegios. Como hemos dicho, las demandas son grandes, pero también la dignidad que se tiene al servir a Dios es grande también. Es honroso servirle a mis hermanos por amor a Dios. Servir a mis hermanos es servir a Dios. Así es. Hay algunas personas que piensan de que como son ministros de Dios, ellos les sirven es al altar, al cielo, a Dios, y listo, se olvidan de la gente. Algunos incluso llegan a ser ministros invisibles, ¿sí? Porque nadie los ve durante la semana. Y al momento de estar en la iglesia, allí frente a la congregación, en un púlpito, son intocables. Nadie los puede tocar, porque terminan la administración y cogen por la puerta de atrás del altar y se desaparecen y nadie los ve. Y el pueblo quiere tener contacto, el pueblo quiere tener relación, el pueblo quiere acercarse a sus pastores, pero estos ministros no lo entienden. No lo entienden. Si yo soy un siervo de Dios, yo tengo que saber que la gente es el objetivo en el que yo tengo que enfocar mi servicio. No debo ser de aquellos ministros que dicen, no, yo le sirvo es a Dios y no a los hombres. No es así. Si usted no es capaz de servirle a su prójimo, amar a su prójimo,
ayudar a su prójimo, como debe hacerlo todo buen cristiano y todo buen ministro. Si usted no es capaz de hacer esto, usted no es capaz de servir a Dios entonces. Dios recompensará ampliamente a quienes le sirven. Apocalipsis 2:19. Vamos a leer ese texto de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2 y el verso 19, que nos enseña que si usted es fiel hasta la muerte incluso, si usted es fiel sirviéndole a Dios, usted tendrá un galardón seguro. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Amén. El Señor conoce lo que estamos haciendo. A Él no le podemos engañar. Y si usted y yo en el servicio a Dios somos fieles aún hasta la muerte, Él nos va a recompensar con una corona de vida. Una corona de vida. Eso será en la eternidad. Y aquí seremos objeto de la honra y del reconocimiento de aquellas personas a las que les estamos sirviendo. Cuando una persona es servida, normalmente un buen cristiano muestra gratitud inmediatamente por ese servicio. Y reconoce, honra a aquellos quienes le sirvieron. Un buen cristiano honrará siempre a sus pastores. Los honrará, los exaltará, los respetará. Por supuesto que en medio del pueblo de Dios encontramos gente que no tiene buen testimonio como cristiano. Y nunca han honrado a sus pastores. Nunca les han agradecido el servicio que les prestan. Pero igual, usted tiene que poner sus ojos en el Señor, porque a quien usted efectivamente le está sirviendo al Señor, y de Él es que va a venir la honra, de Él es quien va a venir el galardón. Conclusión. La Biblia enseña que Josué fue siervo de Moisés, Eliseo fue siervo de Elías, Lucas sirvió a San Pablo, sacrificando así un posible ministerio, y Jesús sirvió a los 12 apóstoles. Lo más interesante es que todos ellos fueron llamados siervos de Dios. ¿Escuchó eso? La Biblia dice que Lucas era médico, pero sacrificó un posible ministerio de más alcance por servir a su mentor espiritual, el apóstol Pablo. Lucas acompañó a Pablo aún hasta en la última hora de vida que el apóstol vivió acá entre los hombres. Pablo fue decapitado por orden del emperador malvado llamado Nerón. Y ahí al lado de Pablo estuvo hasta su última hora su consiervo, su hermano, su amigo, su hijo espiritual, Lucas. Josué, nos dice las escrituras, que era un general del ejército del pueblo de Dios. Y cuando Moisés partió a la presencia del Señor, Dios ordenó a Moisés para que le entregara la dignidad, el cargo que él tenía a su discípulo, Josué, quien estuvo siempre allí, al lado de su maestro. Y Josué después tuvo el honroso privilegio de guiar al pueblo de Dios, conquistar la tierra de la promesa y repartirla entre las 12 tribus de Israel. Josué. Entonces mire cómo Dios dignifica
a aquellos que realmente son capaces de servir a un hombre, servir a su prójimo. Mire cómo Dios lo hace. Y este es el mecanismo, esta es la forma en que Dios lo hace. Si tú eres capaz de servir a tu prójimo, entonces podrás servir a Dios. El mismo Señor nos da ejemplo, nos da testimonio. 3 años y medio con los 12. Con ellos convivió, con ellos durmió, con ellos comió, con ellos ministró en cada una de las ciudades de su tierra, Israel. Y después los comisiona, después los dignifica, dándoles el privilegio de ser los apóstoles, los 12 del Señor. Exceptuando obviamente al que se perdió, ¿sí? Al que se extravió. Pero en el Señor hay un tiempo en el que tú le vas a servir y hay un tiempo en el que Él te va a dignificar. Definitivamente entonces la mejor manera de reinar es sirviendo, es servir. Para usted llegar a los puestos de honor, para usted tener la corona, usted necesita cargar la cruz por un tiempo, cargar la cruz, sacrificarse, estar dispuesto a sacrificarse, ¿sí? Para luego entonces recibir la honra, ¿sí? Pero no seamos como aquellos que cuando vemos a un ministro, ¿sí? Deseamos tener solo la gloria que rodea al ministro, ¿sí? No olvides que ese ministro al que Dios lo ha honrado rodeándole de su gloria, también tiene una historia. No te olvides de eso. Tiene una historia. Y todos la tenemos. Todos. Para llegar al sitio en donde estamos, ¿ve? Conozca las historias por las que hemos vivido, los arroyos, los riachuelos, los valles que hemos tenido que atravesar. Pero, ¿por qué se sirvieron de hombres? Mateo 25, 31 al 46 y Gálatas 5, 13. El que no sirve a Dios está atado y necesita liberación. Así es. El que no sirve a Dios está atado. Definitivamente. Definitivamente. Cuando una persona dice que no es capaz de servir a los hombres, que él le sirve a Dios, esa persona está atada espiritualmente. Necesita liberación. Y ese es el caso de muchas personas en el día de hoy. Están atados, por eso no le sirven a Dios. Yo creo igualmente que aquel que no vive para servir, esa persona no sirve para vivir. Aquel que no vive para servir, tampoco sirve para vivir. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les dé entendimiento de la importancia que tiene el servicio. Es, repito, la dignidad más grande. Es el título de honor más grande que cualquier ser humano aquí pueda tener. Ser reconocido como un siervo de Dios. Amén. Oremos para dar gracias al Señor y pedirle a Dios que ponga en nosotros ese don de servicio. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, porque muchas veces, Señor, nosotros con indiferencia hemos menospreciado la oportunidad de servirte a ti por atender nuestros propios asuntos. Perdónanos.
Y derrama sobre nosotros, Señor, un don de servicio. Para que tú, Señor, nos uses como instrumentos de bendición en tu obra. Úsanos, Señor. Estamos dispuestos. Queremos ser tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Derrama sobre nosotros tu unción. Y confirma, Señor, el llamado que tú nos has hecho para servirte. Gracias, Padre, por el privilegio de poder servirte. Sabemos, Señor, que hasta un vaso de agua tendrá recompensa en el reino, Señor, de tu parte. Hasta un vaso de agua fría. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros talentos, con todas nuestras capacidades. Ayúdanos, Señor, porque tu iglesia necesita verdaderos siervos. Queremos ser, Señor, esos siervos. Queremos, Señor, que nuestros ojos estén puestos allí, en la puerta de tu casa. Eso queremos ser, Señor, para escuchar un día tu voz al entrar, Señor, en tu gloria, cuando nos digas: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, puede sembrar personalmente, en mucho te pondré. Generosos donativos. Entra en el gozo de tu a la Señor. Cuenta de ahorros número 487. Esas son las palabras que queremos escuchar de ti, Señor. 5995 Gracias, de Padre. Bancolombia. Permite, Padre, que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón y la podamos, Señor, poner por obra, porque tú amas a aquellos que no tan solo son oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a practicarla, a ponerla por obra. El En el Ministerio nombre de Apostólico Cristo Rema Jesús. Internacional pone a disposición esta Amén. predicación. Ofrecemos Amén. ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.